Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva semana con un panel pero absolutamente presencial de día lunes en su programa Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta y paso a saludar, por supuesto, aquí absolutamente presencial con nosotros, nuestra querida Connie Juve. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Yo acá bendita entre todos los hombres. Pero no sabe la alegría que nos da. Sí, de todas maneras. Panel, así que muy contenta de estar acá presencial. Hace rato que no venía presencial, así que un gusto. Muy bienvenida. También está con nosotros absolutamente presencial el diputado republicano Cristian Araya. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, doctor? Un saludo a todo el panel. Una gran alegría tener presencialmente a la Connie Juve. Sin lugar a duda, el más contento es Pancho Rego. Pero por supuesto. Ya no va a poder tirar tantas flores a la distancia, sino aquí presencial, in situ. Pero todo muy bien, con alta energía. 1 de julio, llegó julio, así que tenemos 30 días de estar aguantando memes. ¿Usted cree, diputado, que yo me voy a milanar frente a esa increpación? Que me realice usted públicamente para nada. Contentísimo de estar compartiendo espacio con mi querida amiga Constanza Juve, con la que no solamente soy tremendamente amigo, de la cual tengo admiración, un poco de enamoramiento, es que miércoles, mira. Sino que con la que trabajé fuertemente. El proceso constitucional. Esto lo saben donde. Un saludo a la gente que no está escuchando. Usted ya lo escuchó, Pancho Rego. No necesita más presentaciones. Muy bien. Y Juan Leonardo Lagos. ¿Cómo estás, Jorge? Investigador de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con usted. Feliz cumpleaños también al querido Jorge Acosta. El viernes estuve de cumpleaños, ahí estuvimos celebrando, tortita, ¿no? Estuvo muy entretenido todo. Muy feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias. Y bueno, como decía Cristian Araya, Juan Lagos el bueno, lo tenemos que decir. Sí, hay que hacer Juan Leonardo Lagos y Juan Andrés Lagos, hay hartas diferencias. En estos tiempos. No es lo mismo. Oye, partamos conversando de uno de los temas que fue también debate durante estos días y se intensificó el fin de semana porque la exdirectora del Instituto de Derechos Nacional de Derechos Humanos y además actual diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, sostuvo que fue justamente en el periodo que lideró Sergio Mico cuando el INDH estuvo, cierto, con mayores periodos de diferencias de opinión. Tiene críticas con respecto al punto de vista de la gestión, cierto, que desarrolló el expresidente del Instituto, Sergio Mico, y él rápidamente también salió a responder. Hoy día en la mañana dijo que había que profesionalizar más el INDH, había que aumentar la cantidad de instituciones que defienden los derechos humanos, que tienen que estar presentes en la discusión, y no solamente los que se habían caracterizado por su visión política de izquierda. Dijo, bueno, si antes no había tanta discusión, entre otras razones, es porque no había nunca un presidente del INDH, un director del INDH que no fuera de izquierda. Y él, que no era de izquierda, obviamente hizo valer su opinión. O no tan de izquierda, por lo menos. Y levantó temas importantes. Dijo, hay 4 consejeros que se eligen por parte de organizaciones, la mayor parte de ellas de izquierda, relacionados con los derechos humanos y la crítica al gobierno militar. Y al mismo tiempo no habían fundaciones dedicadas a la salud, dedicadas a la educación, dedicadas a promover la vida, que deberían haber abierto espacio por ahí. Y también criticó veladamente a Fríes porque dijo que sería bueno que después de ser director del INDH, sería bueno que no vayan inmediatamente a candidatura de elección popular. Hay una crítica de vuelta también a Frías. Y por último, sostuvo en una entrevista radial también que sería bueno, ¿cierto?, el día de mañana que pudieran haber otros representantes, no solamente de izquierda, al digamos, dirigiendo el instituto, porque dice el INDH no dejará de ser percibido como una institución de izquierda mientras no sea dirigido por alguien de derecha. Quiero abrir el panel de conversación partiendo por ti, Constanza Juve. ¿Cómo lo ves? ¿Hay algún espacio para eso? Porque convengamos que esto se reflotó después de esta querella que hizo el INDH contra, por ejemplo, Mario Desbordes, candidato de Chile Vamos para recuperar la alcaldía de Santiago. Entonces, como que se notó mucho la posición política y la utilización política de estos organismos. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. Ahora, yo primero quiero referirme a las declaraciones de Lorena Fríes, porque
el carepalismo, al parecer, que se ve como una enfermedad en el gobierno, ¿cierto? Particularmente mostrado por la ministra Vallejo, parece que es una enfermedad contagiosa, porque hay una lógica como de creer que las personas son, no sé, pues interdictas, tontas, que no se dan cuenta de las cosas que se están diciendo, o directamente una negación también de la realidad muy brutal. Porque nadie puede venir a decir, menos Lorena Fries, de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se politizó recién con Sergio Mico, que fue como el único que trató de ser un poco más, podríamos decir, ecuánime, o tratar de no utilizar necesariamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos para una causa política en específico. Entonces, realmente es increíble si es que, o sea, las dos cosas, ¿cierto? Si es que la diputada Fries cree que esto no es verdad, o sea, que de verdad cree su propia mentira, o derechamente también es grave el hecho de que considere que las personas son interdictas, no se van a dar cuenta de que lo que está diciendo es un absurdo, ¿verdad? Ahora, las declaraciones de Sergio Mico, si uno va viendo como entre líneas, la práctica implica como que el Instituto Nacional de Derechos Humanos deje de ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque todos los elementos que plantea Sergio Mico son lo opuesto a lo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy día. Entonces, en la práctica, lo que está diciendo entre líneas, y digamos, mejor pan vino es que eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y crear algo distinto, ¿no? Porque yo veo muy difícil que se cumplan siquiera algunas de las condiciones que están ahí planteadas. Y finalmente, yo creo que hay que rever el rol que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que ocurrió con el tema de la querella y que se haya declarado ni siquiera admitida a trámite, demuestra, ¿cierto?, que hoy día pareciera que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una suerte de corporación de asistencia judicial de la izquierda, y esa cuestión es inaceptable que sea pagada con los recursos de todos los chilenos. Así es. Cristian Araya, ¿cómo lo ves tú? Las guaguas Lagos Bachelet le salen re malas, re feas. Malas, como el natre. Bueno, esta es otra guagua de Ricardo Lagos con Michelle Bachelet. La ley 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue presentada por el presidente Ricardo Lagos y finalmente fue promulgada por Michelle Bachelet. ¿Y por qué digo que le salen las guaguas muy malas? Porque recordemos que otra de sus guaguas fue el Transantiago. Así es. O sea, y aquí podríamos empezar a revisar todas las guaguas de Lagos Bachelet a ver cómo salieron. Y en general son bastante feas, bastante malas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es desconocer lo que es hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no es otra cosa que una organización pagada con el bolsillo de todos los chilenos, que nos cuesta cerca de 15.000 millones de pesos para que haga activismo político, para que persiga a las policías, para que amarre de mano al Estado, para que se ponga siempre en el lugar de los criminales y jamás del lugar de las víctimas. Bueno, es desconocer lo evidente. Yo creo que todos los chilenos somos capaces de poder ver cómo el Instituto Nacional de Derechos Humanos es muy valiente a la hora de enfrentarse a las Fuerzas Armadas, a la hora de enfrentarse a las policías, a la hora de encarar a aquellas fuerzas de orden y seguridad que están ahí para restablecer el orden y el imperio del Estado de Derecho, pero callan cuando hay que pronunciarse, por ejemplo, frente al terrorismo en la Araucanía y en Arauco. El capítulo del INDH en relación a los ataques contra las iglesias, que hoy Chile es el país de Latinoamérica con más atentados a lugares de culto en Latinoamérica. Bueno, eso tenía en el capítulo, en la presentación del INDH, solo 2 páginas, o sea, eran un par de párrafos. ¿Ya? No era relevante, siendo hoy una grave afectación a la libertad de culto, a la libertad religiosa, con ataques en el fondo incendiarios, con una cuestión muy violenta que se está viviendo en el sur, con lo que está ocurriendo en Arauco, con el asesinato de 3 carabineros. Bueno, para eso no hay Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esos chilenos de segunda categoría, como los trata el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no tienen derechos humanos. Porque de ellos no dice absolutamente nada, pese a que el artículo 9 de la Constitución Política de la República reconoce que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, pero parece que en eso no hay mención alguna. Tenemos informe de la Biblioteca del Congreso donde se reconoce que los derechos humanos no solo pueden violar los agentes del Estado, sino también aquellos grupos organizados que atentan en fondo contra estos principios básicos de la dignidad de la persona. Bueno, eso también lo desconocen. Básicamente es una visión sesgada y que nos llega a que ya no hay
por más que lo intentemos, no hay solución. La única alternativa es cerrar el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Con eso ahorramos 15.000 millones de pesos. Ojalá el ministro Marcel esté bien atento, porque podríamos ahorrar esa plata. Y ya en algunas semanas más comienza la nueva discusión presupuestaria. De ahí un llamado a todas las fuerzas políticas de oposición, a las sensatas, a las del sentido común, a rechazar el presupuesto. Nosotros habíamos logrado incluso en la Cámara de Diputados rechazarlo hace 2 años. Lamentablemente, senadores de oposición le dan el voto, porque siempre hay como la esperanza, no es que ahora sí, se comprometieron a que ahora van a cumplir. Mentira, ya sabemos lo que es, sabemos lo que han hecho, y esperamos que esta vez, de una vez por todas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos solo tenga una luquita para poder funcionar. Bueno, ya lo decía Constanza Juve, lo mencionabas tú también, y lo dijo el propio Sergio Mico en su entrevista hoy día de la mañana. No puede ser que las personas tengan la impresión de que el Instituto de Derechos Humanos está para defender a los delincuentes y no estar en favor de la justicia de las personas, sobre todo cuando se ha atentado, dijo, la vida, la propiedad y la libertad de las personas en lugares como el sur de Chile. Pancho Rego, ¿cómo lo ves tú? Déjame entender algo. Lorena Fríes, exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos dice a nosotros, que somos parte del público que estamos escuchando a Lorena Fríes, que la instrumentalización política para caer en manos de un sector determinado se produce con el ingreso de Sergio Mico al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo dice Lorena Fríes, que es diputada en la actualidad por el Frente Amplio. Correcto. Hay que ser muy carerraja. O sea, o es no entender nada, o es realmente que te importe un soberano cuesco. Carepalismo, pero que me había gustado el concepto de... Carepalismo. Es que acá tenemos libertad absoluta en la radio agricultura, entonces hay que ser muy carepalo para responsabilizar a otro. Para responsabilizar a otro de la instrumentalización, cuando tú estás hablando como diputada de la República del Frente Amplio y llegaste ahí precisamente por ser la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y Lorena, te hiciste conocida por eso. Entonces, cara dura 100%. Segundo, Sergio Mico. El poco prestigio que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la milésima de prestigio que hoy día tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, deberíamos darle las gracias y aplaudir a Sergio Mico. Porque es la reserva moral de lo que va quedando en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No estoy pensando en los 4 o 5 consejeros que son del sector de oposición al gobierno, ya estoy pensando en directores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que no se me enoje Carlos Frontabra, sí, claro, o sea Donoso, claro, para que no se me enojen, ¿cierto? Pero la verdad es que el instituto está instrumentalizado y hoy día responde a la ideología de izquierda. Y eso hay que decirlo de forma tajante, y no es porque lo inventemos nosotros, es por la composición misma del instituto. 7 consejeros de izquierda, 4 o 5 consejeros de derecha, 4 consejeros de derecha. Los 7 de izquierda siempre han sido de izquierda y responden a agrupaciones que levantan teorías que van desde la conceptualización de que la violación a los derechos humanos solamente se puede verificar por parte de agentes del Estado, lo cual yo discrepo absolutamente, porque es un concepto para mí en construcción. Entonces, cuando Lorena Fríes me dice que el instituto se instrumentalizó con Sergio Mico, yo le quiero decir a ella que fueron ustedes, los cabros chicos, apañados por algunas personas de edad como usted, que no fueron capaces de decirle en su momento a la izquierda radical, al Partido Comunista, que en Chile no se vulneraban sistemáticamente los derechos humanos. Porque recordemos muy bien que el Partido Comunista presionaba constantemente a Sergio Mico para decir que en pleno estallido delincuencial se violaban sistemáticamente los derechos humanos. Y resulta que esa fue la postura del Partido Comunista, del Frente Amplio y de todos estos cabros chicos irresponsables. O sea, Camila Vallejo llegó con una persona mutilada, Camila Algo, que era militante del Partido Comunista, en silla de ruedas, afuera de la comisaría que está en Santiago Centro, a decir que había quedado inválida. 2 cuadras más allá, milagro, señoras y señores, la muchacha se paró y siguió caminando. No solo eso, un año después fue candidata a la Convención Constitucional. Es brutal. A ese nivel de mentira llegaron estos cabros. Entonces, cuando yo escucho este tipo de discurso, lo que les quiero recordar son hechos concretos. Ellos son los que dijeron que en Chile se vulneraban sistemáticamente derechos humanos. Partido Comunista, Frente Amplio. Sergio Mico fue el que les dijo no, porque eso implicaría una articulación, un acuerdo concentrado entre los distintos poderes del Estado a objeto de salir a vulnerar sistemáticamente derechos humanos, lo que requiere un acuerdo no solamente del Ejecutivo, sino que también del Judicial y del Legislativo. Y eso es una estupidez aquí en la Quebrada de la Gira. Entonces, a los que decían que en Chile se vulneraban sistemáticamente los derechos humanos, desde acá le decimos, son una manga de estúpidos. Así de simple. Ellos decían que había un centro de tortura, perdóname. En Baquedano. Bueno, y fue la misma Camila Vallejo, Carmen Gerto, y el mismo Sergio Mico dio por bueno eso, y después tuvo que pedirle perdón al director de la PDI. Pero en su momento, cuando existían estas denuncias, efectivamente lo que vimos fue a un juez Urrutia y otro juez, que siempre se me olvida el nombre, Sánchez, que fueron a apersonarse directamente en el metro Baquedano para que Camila Vallejo después se le hacen un show diciendo que se habían encontrado amarras que no eran típicas y que correspondían prácticamente a amarras de tortura. Eso es lo que
vivimos en ese momento. Entonces, a mí cuando me hablan de que se instrumentalizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, yo solamente les quiero recordar eso, de la violación sistemática, y lo segundo, Consuelo Contreras fue de las articuladoras para que Sergio Mico renunciara 2 semanas antes que terminara su periodo a la dirección del INDH. Y hoy día, esa misma Consuelo Contreras, bueno, hoy día, hace 2 o 3 días, dijo que en Chile no se habían vulnerado sistemáticamente los derechos humanos. El nivel de descaro e irresponsabilidad de estas personas que están para respetar, para proteger las instituciones, es ya abismante. O sea, la irresponsabilidad, y da lo mismo la edad, porque acá hay unos más viejitos y unos más jovencitos, son toda una manga irresponsable. Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que las declaraciones hablan por sí solas, ¿no es cierto? Porque dice, si me pregunta cuándo se politizó el INDH, es a partir de Sergio Mico. Obviamente todos recordamos, los que tenemos buena memoria, porque ojo, esta declaración se vale de la mala memoria de los chilenos, de que no nos acordamos de lo polémico que fue la dirección de Lorena Fries, sí, claro, a cargo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, porque pasó casi hace 10 años. Y por lo tanto, con ese manto, ¿no es cierto?, de el paso del tiempo, ella se puede dar el lujo, el descaro de poder decir esto. Yo creo que también hay que recordar que antes de ser diputada, Lorena Fries fue la primera subsecretaria de Derechos Humanos, con Michelle Bachelet. Entonces, decir que ella no fuera representante inmediatamente de un sector de la extrema izquierda es algo absolutamente falso, porque después de su salida del INDH solamente ha vivido de eso. Y yo creo que también es muy interesante al hablar sobre la importancia de mantener o no el INDH, también darnos cuenta de que en Chile no sobra la plata, nunca ha sobrado la plata y hoy menos. Y creo yo que tener una duplicidad de funciones, tener una subsecretaría de Derechos Humanos y tener un Instituto Nacional de Derechos Humanos, me parece realmente que no tiene mucha justificación. Es cosa de ver cuál es la misión de la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, mediante la articulación de organismos públicos, nacionales, bla, bla, bla. ¿Cuál es la función del INDH? Promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile. Es decir, tenemos 2 organismos que apuntan a presupuestos distintos y que en realidad lo único que hacen es responder a intereses distintos, es pagar chiringuitos distintos, y por lo tanto yo creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ni siquiera se justifica, ni siquiera su reformulación. Hay que cerrarlo. Y todos los otros elementos de persecución penal, por ejemplo, bueno, para eso tenemos la Fiscalía. Para promover y organizar y articular, como le gusta decir a los burócratas, tenemos la Subsecretaría de Derechos Humanos y listo. Hay que cerrar el INDH, no tiene mayor justificación. Estamos conversando con Juan Leonardo Lagos, Constanza Juve, Cristian Araya y Pancho Orrego. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos. No olvide ponerle me gusta ahí en el YouTube, hacer sus comentarios. Vamos a estar comentando varios de ellos a la vuelta. Quédese ahí que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Leonardo Lagos, Constanza Juve, Cristian Araya y Pancho Orrego. Y antes de seguir hablando de nuestra actualidad nacional, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y este invierno, conectados y con energía. En Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Saludar también a quienes están siguiendo nuestro programa, que les están poniendo me gusta en YouTube, que están haciendo sus comentarios, a Juan González, Rodrigo Codocedo, Rodrigo Graver, Héctor Díaz, Elena Méndez, Pedro Cifuentes y tantos otros, que aquí muchos saludando también que haya vuelto. Pancho Orrego no estuvo la semana pasada, sí, parece que no estuvo. Andaba en España. Por eso, hostia, ¿verdad? Oye, bueno, eso también no lo hemos conversado, que ahí tú entretenido ese viaje. También saludos a todo el resto de los panelistas, a la Connie, a Juan, a Cristian. Y bueno, hay un tema que ha estado dando vuelta de la semana pasada, lo conversamos también en algún minuto.
Podemos seguir si ustedes quieren. Perdón Que lo interrumpamos, pero estamos en un programa de radio en vivo, absolutamente en vivo, siendo las 13 horas con 26 minutos. Aquí Pancho Rego se estaba poniendo al día con Cristiana Araya, pero bueno, si les parece, comentar que, ha generado bastante revuelo la salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior. Hay distintas interpretaciones. Decía hoy día Kenneth Bunker en el Mercurio, académico de la Universidad de San Sebastián, que es un intento de el gobierno de alejar al PC de los espacios de poder. Asimismo, se supo que el Partido Comunista estaba desafiando al presidente Boric, exigiendo que se reconsiderara la puesta en marcha del alza al precio a la luz. Y de hecho, se acaba de conocer hace pocos minutos una noticia que el Ejecutivo descarta que el aumento de tarifas eléctricas vaya a opacar el aumento del sueldo mínimo. Recordemos que se llegó a los 500.000 pesos el día de hoy o esta semana, pero al mismo tiempo también anuncia que habrán aumentos en los subsidios, justamente como pedía el PC. Está un poco revuelta la situación entre el gobierno, el Partido Comunista, la discusión a propósito del alza de las tarifas, que una parte se va a producir ahora, pero también la mayor parte se va a producir después de la elección en el mes de enero. Y también se dio a conocer varios comentarios y varias reuniones que han habido en el interior del oficialismo, porque ven con malos ojos esto, porque podría generar también unos malos resultados electorales. Está todo revuelto en el gobierno. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? Bueno, nunca ha estado muy tranquilo, yo creo que el gobierno. Ahora, yo creo que lo que plantea Kenneth es interesante, pero yo no creo que eso sea así. Yo dudo que alguien podría interpretar que la salida de Juan Lagos el Malo vaya a ser una especie como de pérdida de poder del Partido Comunista. No, simplemente era insostenible el hecho de que él se mantuviera ahí, o era González o era él, digamos. Pero finalmente esto tiene que ver con una compensación. O sea, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer va a ser: ¿cuál es la compensación para el Partido Comunista por esta salida de Juan Andrés Lago? Eso es lo que tenemos que esperar en los próximos días y en las próximas semanas. Yo creo que el Partido Comunista, en la práctica, con esta escandalera pública que ha hecho por la salida de este asesor, lo único que hace es subirle el precio a esa compensación. Es insólito, ¿no? Parece completamente insólito, porque yo no lo he visto ni siquiera por ministros que han salido, de que un partido político le venga a pedir explicaciones o una especie como de llamado individual de parte del presidente de la República por sacar un asesor que, como el propio González dijo en algún minuto, ha estado honorario. Y por el hecho de estar honorario es que se permitía todo, comillas, estas licencias de decir lo que quería decir respecto al tema Venezuela, de poder utilizar parte también de su rol como asesor, y también, cierto, como parte central de lo que es el Partido Comunista, para ir a hacer esta suerte como de velatón para Daniel Jadwe y una serie de otras cosas. Pero acá el Partido Comunista obviamente tiene poder, y al parecer la salida de este asesor no tiene que ver con el hecho de que pierda poder, sino que tiene que ver con que va a haber una compensación, y bueno, tenemos que estar a la espera un poco de esa compensación, de cuál va a ser esa compensación. Está roncando el Partido Comunista exigiéndole al gobierno que pague la cuenta de la luz, a propósito de que se sintió perjudicado por sacar a Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior. ¿Cómo lo ves, Cristiana? Perdón, solamente una cosa breve. El presidente le tiene miedo al Partido Comunista, ¿no? El presidente Boric le tiene miedo, y eso es una realidad, y por eso mismo el tema de la compensación. Un temor reverencial. Sí, yo creo que lo que pasa es que el presidente Boric le tiene un temor reverencial al Partido Comunista. O sea, recordemos que le reconoce en reiteradas ocasiones una suerte de moral histórica, de un estatus especial por las luchas y las demandas históricas del Partido Comunista. Entonces, primero es saber qué significa en lo simbólico para Gabriel Boric el Partido Comunista. No es otro partido más, es un partido que él le reconoce un valor moral. Segundo, le tiene pánico a la rabieta de los comunistas. O sea, porque el Partido Comunista, si se monta el macho y se pone bravo, le para el gobierno, punto. Se le para el gobierno con movilización en la calle, porque los que tienen el toro por la asta es el Partido Comunista. Eso es lo que ha evitado las manifestaciones en la calle, el Partido Comunista. Pero por otra parte, les estructura el gobierno en sí mismo. ¿Por qué? Porque es el único que le da orden, es el único cuerpo de político dentro del gobierno que tiene algún orden político. El resto, el Frente Amplio, con todas sus variopintas formas, que básicamente están al que agarra Aguirre, donde pueden tratar de quedarse,
el único que le da una dirección política a este cuento es el Partido Comunista, más los líderes históricos de la Concertación, pero como liderazgo histórico, no como un conjunto. Entonces creo que ahí hay un temor reverencial. El Partido Comunista tiene poder y no tiene vergüenza. O sea, son capaces de ir a celebrarle los 57 años al preso alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, el día 28 de junio. Fueron, no sé si vieron las celebraciones, cómo le cantaban cumpleaños feliz. Bueno, también aquí yo creo que todo el panel le envía un feliz cumpleaños al alcalde Jadwe, que puede estar escuchándonos ahí en la Capitán Llaver. Bueno, un fuerte abrazo, Daniel. Espero que siga celebrando muchos más años ahí mismo. Así que poder transmitir también que no tienen ninguna vergüenza en seguir y decirse lo anterior. O sea, revisemos cómo han sido las votaciones. Hoy es escandaloso la indignación moral del Partido Comunista frente a los malos resultados, a los problemas que están afectando hoy a la economía del país, si fueron ellos mismos. O sea, son capaces incluso de abrazar este discurso de que ellos son los que vinieron a restituir el orden. Pero si ellos generaron el desorden. La teoría Hassler. Entonces, ellos generan el desorden y ahora, con ellos ya en los cargos públicos, bueno, obviamente no pueden estar marchando todos los días en las calles ni tirando piedras, pues si ahora son seremis, son ¿cómo se llaman? Son operadores políticos dentro del gobierno. Bueno, este doble discurso es permanente. Y solo para cerrar, recordemos del señor Lagos, el malo, los reportajes que han salido los últimos días de lo escabroso que ha sido toda la investigación y lo que se ha ido develando del asesinato del teniente Ojea. O sea, aquí evidentemente esta es una operación que no habíamos visto en Chile, de grupos muy organizados, especializados en el delito del secuestro, la tortura y el homicidio, comandados de Caracas, y el señor Lagos del Partido Comunista sigue defendiendo a los responsables. Y eso no hay que olvidarlo. Y además uno ve también que cuando tienen el poder los comunistas no trepidan en usarlos, como decías tú, y por ejemplo la diputada comunista Carol Cariola, que además es presidenta de la Cámara de Diputados, también ha sido especialmente crítica, con ácidas críticas a su propio gobierno y específicamente al ministro Pardo, que es del mismo partido que el presidente de la República, diciendo que no habría entregado toda la información a propósito de la ley que se aprobó para el alza de las cuentas de la luz. Por lo tanto, quieren hacerle un poquito de la vida a cuadrito. Métete conmigo y verás cómo me va. Parece que es la señal que están dando, ¿no, Pancho Reco? Mira, lo primero es que hablar del ñoqui de Juan Andrés Lagos, que era una persona que estaba ganando 3.5 millones de pesos como asesor de la Subsecretaría del Interior de la mano de Manuel Monsalve por básicamente hacer nada. Si el problema no es con los funcionarios públicos que hacen la pega, que emiten informes, que están trabajando, que coordinan, no. El problema son los ñoqui. Y este es un ñoqui. El término es argentino, es una persona que le pagan simplemente como favor político. Asesorías verbales. Es que, y ahí está el punto de fondo. Juan Andrés Lagos, el Lagos malo, como decía un panel, dio cuenta de su trabajo mediante asesorías verbales. Eso es una rasquedad del porte de un buque, pero muy propio del Partido Comunista. O sea, son bien rascas. El punto de fondo es que primero Monsalve dice que la información que maneja Manuel Monsalve es estratégica, por ende sus informes son reservados. Y después nos dimos cuenta que esos informes no existían porque los informes eran verbales. Entonces, si estos muchachos dejaran de mentir, lo que se han dicho desde el principio es: nosotros estamos pagando un favor político porque Juan Andrés Lagos es militante del Partido Comunista, es miembro del Comité Central del Partido Comunista y es más, fue ex secretario general del Partido Comunista. O sea, es un compadre que está con el comunismo a fondo y que lo conoce a raíz del derecho. Le estamos pagando un favor político. Listo. Porque van a seguir pagando. Ahora lo sacan, pero lo sacan en hálito de cachetada de payaso. Si lo que estamos viendo hoy día de Carol Cariola criticando el gobierno, o Lautaro Carmona en su vida tradicional, liturgia los días domingos en Radio Nuevo Mundo, su homilía los días domingos, criticando el gobierno, diciendo que acá no se podían subir las cuentas de la luz, son cachetadas de payaso. Y lo que estamos viendo es una coordinación pero evidente entre el gobierno y los distintos sectores, socialismo democrático, que le pega una cachetada al gobierno, después viene a Prueba de Dignidad, Partido Comunista, Frente Amplio, que le pega otra cachetada al gobierno, y los dos dicen al gobierno: tenemos que hacer algo para ir en ayuda a la gente porque les vamos a subir la cuenta de la luz. Y les habíamos prometido que la cuenta de la luz iba a bajar. Y nos mintieron. Si esa es la verdad, nos mintieron. Se hizo viral ese video de Camila Vallejo hablando de cómo en Recoleta tenían costo cero la cuenta de la luz, ¿te acuerdas, no? Cero. Y lo decía varias veces: cero. Y en Recoleta van a pagar cero. Y ustedes tienen cero pudor, porque son una manga mentirosos, si esa es la verdad. Entonces nos mintieron, nos dijeron que las cuentas iban a bajar, y la verdad es que Diego Pardo hoy día tiene que reconocer que las cuentas suben en promedio ahora, este mes, 20%, dependiendo del sector del país. Acumulado puede ser hasta 60% en 12 meses. Después, segundo
esperamos es para octubre del presente año 40%. Y a enero del 2025, o algunos lo proyectan a mitad del próximo año, un aumento del 60% del valor de la cuenta de la luz. Entonces, la solución del gobierno es dar subsidio. ¿Y qué dice el gobierno y los oficialistas? Es que el subsidio es muy bajo. Entonces, hoy día van todos estos alcaldes del oficialismo a la moneda a decirle al gobierno: aumente los subsidios, porque acá se lo exigimos como alcalde. 2 minutos después sale Diego Pardo a decir: vamos a aumentar los... O sea, esto rasca. Paredes, hace bien la pega, bruto. Date un día, ¿ah? No los mandé a todos. Súmate a un alcalde de oposición para que el show sea menos rasca, pues, Paredes. Porque acá hay una articulación evidente. Lo peor de todo es que nos siguen mintiendo. Porque nos dice Diego Pardo, que ya nos mintió con que las cuentas iban a subir un 12%, 12,5% y suben un 20% hasta un 60%. Nos mintió, esa ley está viciada. Sino que ahora nos dice: vamos a triplicar el subsidio, que en un principio era para 3 millones de personas. Estamos hablando de un subsidio de 3, 4 lucas por familia, para que nos hagamos la idea. Solamente cubriría el 7% del alza de las tarifas. Efectivamente, 3 millones de personas, 15% de la población, de eso estamos hablando. Y yo creo que es menos, porque confiar en la calculadora de Nicolás Grau o de Diego Pardo es como confiar un poco temerario, diría. Es como confiar en que el presidente Gabriel Boric no nos va a mentir un día, se ha dedicado a mentir de forma constante. Entonces yo no les creo en sus cálculos, así de simple. Y es porque la verdad creo que los muchachos no saben usar la calculadora, o si la saben usar nos mienten. Y hoy día Pardo nos vuelve a mentir. No nos miente de forma descarada, sino que nos dice: vamos a triplicar el subsidio para ir en beneficio a todas las familias, porque escuchamos a los alcaldes oficialistas que van a la reelección. Karina Delfino que está normal, Iracy Hasler en Santiago Centro, Tamayo, o sea, van toda la reelección y eso lo vamos a escuchar. Pero la letra chica que a este gobierno le encanta es que eso requiere un proyecto de ley. Y el proyecto de ley recién se va a presentar en 3 meses más. Y después requiere una tramitación parlamentaria. Nos está mintiendo. Y tienen la comisión técnica, comillas, que supuestamente el funcionamiento son de 4 meses y no fueron ninguno de los 2 ministros la semana pasada. Tal cual. Entonces, chilenos, no les creamos. Porque esta manga mentiroso lo único que hace es mentir. Entonces, Juan Andrés Lago es un detalle, es un ñoqui. Hay que pagarle los favores al viejito, así de simple. Pero ahora solo un detalle, recordemos. Pero déjame hablar a mí. Del sueldo mínimo. Recordemos cómo celebraron el sueldo mínimo, el aumento del sueldo mínimo, y veamos cómo le están recortando el sueldo mínimo por otro lado. Exacto. O sea, celebraron con bombo y platillo el sueldo mínimo, pero miren lo que está pasando en términos de inflación, en el costo de la vida, la luz, el agua, el gas, todo. O sea, es una mentira, como la ilusión de que nunca llegamos a un sueldo mínimo histórico. Pero mire, señora, ¿cómo va a tener que pagar la cuenta en la casa? Don Juan Leonardo Lagos. No, muchas gracias por darme esto, segundo diputado. Yo creo que ya, una de las cosas que uno... Hay muchas cosas que uno puede criticar de mi tocayo Juan Andrés Lagos, y una de ellas es como que no se da cuenta de las situaciones que está pasando, ¿no es cierto? Porque a la tercera le dice: nunca se me dijo que estaba a puertas de una situación que iba a concluir con mi salida. Como no se dio cuenta de lo que pasó con el caso Ojeda, no se dio cuenta con las tensiones con el gobierno venezolano. No, y ellos hace rato a la oficina. Yo creo que esa puede ser. Esa puede ser. Le pedían tantos informes verbales. La razón es decir, nadie me avisó de que mi presencia no era pacífica. Yo creo que en realidad en qué mundo vive. Quizás con esa diligencia, ¿no es cierto? También, porque hay otra cosa que se nos olvida: el currículum de Juan Andrés Lago manejó de manera tan nefasta la Universidad Arcis, que al final terminó con la quiebra de esa universidad. Es verdad. Los mismos que están pidiendo educación de calidad y que seamos nosotros los que sea la democracia la que termina administrando las universidades, son los que terminan quebrando las universidades, como la Universidad Bolivariana o la Universidad Arcis. En cuanto a lo del alza de las tarifas eléctricas, y que va muy ligado, ¿no es cierto? También son las declaraciones de Camila Vallejo, cuando dice que obviamente que esto no va a opacar el aumento del sueldo mínimo, porque es mucho más significativo, y si sacamos la cuenta son entre 10.000 el alza de la luz y 60.000 el alza del sueldo mínimo. Yo creo que eso también demuestra el cómo desde el oficialismo no entienden lo que son los precios, y que los precios no se pueden manejar por decreto. Los precios se pagan de una u otra forma, o se pagan con deuda, como lo estamos pagando, o se pagan con mal servicio, con cortes, que también es otra posibilidad, pero tarde o temprano se pagan, y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Y lo mismo pasa con el sueldo mínimo, que se paga o con empleo negro o con más desempleo, y que son cosas que lamentablemente el gobierno no está en la más mínima capacidad de poder comprenderlo, y eso es realmente terrible. Estamos conversando con Juan Leonardo Lagos, Constanza Juve, Pancho Rego, y
nos tiene que dejar, porque tiene una reunión muy importante, Cristian Araya. No es que esté indignado con la respuesta que acaba de dar Juan Leonardo Lagos, sino que no hay Lagos bueno. Lo confirmamos. No hay Lagos bueno. Es verdad. Así que se puede despedir del público, pues nos vamos a la última. Fuerte abrazo a todos. Yo me despido porque tengo comisión especial investigadora en el Congreso, así que tengo que ir ahí. Vaya a investigar nomás, diputado. Eso. Haga la investigación especial, ahí nos contará cómo le va. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos en Nuevas Voces. ¿Qué es ahí? Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Leonardo Lagos, con Pancho Rego y Constanza Juve, nuestra última etapa del programa. Agradecerle muchísimo a quienes están viéndonos por YouTube, que le están poniendo me gusta, que están comentando. Dice Juana Silva, hola jóvenes, ¿cómo están? Saludos de viendo el programa. Beck Siga también diciendo distintos comentarios. Pedro Fernández, Nurio Hermazábal, Rodrigo Graveta, todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por sus comentarios. No se quede solo en eso, doctorísimo. Les pedimos también que le pongan like a nuestro programa para poder llegar a la mayor cantidad de gente, porque acuérdense, su like es nuestro sueldo. No, y este tremendo panel que yo creo que es el mejor panel de Nuevas Voces. Es de los días más vistos, el día más visto, los días lunes, con mayores comentarios, así que le agradecemos mucho. Fome los días, no. Oye, tenemos varias noticias que están dando vuelta aquí para poner en la mesa. Se están cerrando los acuerdos electorales. El día viernes de la semana pasada supimos, ¿cierto?, que ya está una nómina bastante completa de Chile Vamos con candidatos que quieren llevar a las distintas alcaldías, donde se irán a hacer encuestas. Entiendo que también hay conversaciones que están sosteniendo con los republicanos. Pronto, no entiendo que mañana o dentro de los próximos días se van a juntar. Siempre esta rencilla, ¿cierto?, de oye, pero nosotros queremos 60, o queremos 20, o queremos 1, o queremos 2, o queremos 10. Hay distintas divisiones y posiciones, y también está pasando lo mismo al frente en el oficialismo, porque según informaba el Mercurio, el pacto electoral oficialista, incluyendo a la Democracia Cristiana, inicia un debate por gobernadores, donde la idea de lista única no tendría consenso. Decía, por ejemplo, Jaime Mulet, diputado del Frente Regionalista Verde, que es muy difícil construir una lista única en gobernadores si es que sigue prevaleciendo el criterio del que tiene, mantiene, erradamente, según decía Muleta. O sea, lo que lograron para las listas de alcaldes no lo estarían logrando para los gobernadores. Y además también está la reforma, porque todavía se está discutiendo, de hacer el voto, ¿cierto?, en 2 días, que lo hemos comentado más de alguna vez, si es que solamente se mantiene, ¿cierto?, el voto el día domingo o se extiende al día sábado, como lo había pedido el CERVEL. Y también esta propuesta de disminuir el pago por cada uno de los votos. Son 30.000 millones de pesos los que estarían en juego en caso de aprobarse o rechazarse esta iniciativa. Harto paño que cortar a la luz de las elecciones que se nos vienen. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? Harto tema. Yo creo que el tema del acuerdo de los partidos de Chile Vamos, la UDI, RN y Evópoli el día viernes, bueno, en realidad el tema del acuerdo venía de antes, ¿cierto? Se cerraron las negociaciones. Claro, no, han sido intensas negociaciones. Intensas negociaciones en la semana, en realidad los meses. Esta es una negociación que partió hace un buen tiempo y también de los distintos equipos, de los distintos partidos, levantaron los rostros y los candidatos a nivel nacional, regional, local. Ha sido una pega titánica, pero creo que una pega muy importante y que demuestra cuál debiera ser el espíritu, a mi juicio, tanto la elección municipal como del próximo año, la elección parlamentaria y la elección presidencial, que tiene que ser enfocado en lo que es la unidad. O sea, la unidad o la unión hace la fuerza, y esto es una perfecta expresión de aquello. Y en la medida en que las distintas oposiciones, cada uno corra por su propio carril, yo no veo cómo nos va a ir bien, no solamente en esta elección, sino que también la del próximo año. He escuchado mucha gente que dice, bueno, pero va a haber gobierno, o gente incluso que dice, no, pero yo me guardo para el gobierno. Oye, sí. Esto sigue así, no es gobierno. No vamos a tener gobierno. Sigue guardándote nomás. O sea, claro, de verdad. La elección hay que ir a ganarlas primero. Exactamente. Entonces yo creo que lo ideal, y lo que me gustaría que pasara ahora, es de que, teniendo cerrado el acuerdo en Chile Vamos, o bueno, extremadamente avanzado, el hecho de sentarse con republicanos, amarillos, demócratas, en listas únicas, en candidatos únicos, ojalá en aquellos lugares donde, al menos en aquellos lugares, donde se pueda, donde no vayamos a perder en primera vuelta por llevar candidatos o por ir divididos. Yo creo que eso debiera ser como la muestra de madurez política mínima para anticipar lo que debiera ser para las próximas elecciones, que es unidad a cualquier costo, y dejar
para otro momento lo que es el poderío electoral o ver cuánto pesa cada partido. O sea, yo creo que uno tiene que pensar en Chile más que mirarse el ombligo y pensar en los distintos partidos individualmente considerados. Han habido varias interpretaciones de eso porque, bueno, nunca es fácil llegar a un acuerdo cuando hay una cantidad de cupos disminuida, como por ejemplo en los alcaldes o en los gobernadores. Hay distintas teorías. Está el hecho de si se puede o no se puede ganar en primera vuelta, porque se puede ganar con el 40%. Si en segunda vuelta va a estar más difícil porque va a estar el oficialismo unido contra el candidato de oposición. Están también las pretensiones que tienen los distintos grupos. Los republicanos dicen que piden solo 60 comunas y de los acuerdos con Chile Vamos aparentemente habrían solo 20 de esas 60 donde habría espacio y además, bueno, todavía nos queda como un mes para que se cierren las inscripciones. El 27 de julio terminan. ¿Cómo lo ves, Pancho Orrego? Mira, primero que hacer un llamado a la gente que nos está escuchando, que es del sector que nosotros representamos, que es sin duda la derecha, a tener paciencia. Yo sé que lo que le estoy pidiendo es bastante descabellado, sobre todo atendiendo lo que está esperando un vecino común y corriente con el que Claro. es constitutivo, sin duda. Y es lo que me tocó ver hoy día, el día domingo, que estuve recorriendo la legua antigua, la legua nueva, la legua de emergencia, caminando por la feria, acompañando a candidatos, en particular a Mauricio Nova, que es el candidato a alcalde por San Joaquín, y a la candidata Rosito Yarse. Tenemos que ver quién llega finalmente a esa papeleta. Y lo que nos decían todos lados es unidad, pónganse de acuerdo, enciérrense en una sala, agárrense a combos si es necesario, pero nosotros como votantes del sector lo que necesitamos es un candidato. Porque si llegamos con 2 candidatos en Santiago Centro, perdemos. Porque si llegamos con 2 candidatos en Viña del Mar, perdemos. Porque si llegamos con 2 candidatos en Concepción, perdemos. ¿Por qué hablo de esas 3? Bueno, te sumo Recoleta, porque si llegamos con 3 candidatos, perdemos. Y es porque el votante nuestro lo que quiere es replicar la articulación que se dio de cara al 4 de septiembre del año 2020, cuando ganamos el rechazo. Y nos dicen acá el objetivo común es bastante simple: hay que derrotar al Frente Amplio, hay que derrotar al Partido Comunista, porque lo que hay que hacer es reemplazar a estas administraciones. Porque hay que ganarles. Y hay que cambiar la administración, porque la vida que le dan los alcaldes frente amplistas a los vecinos es una vida, me van a disculpar, de mierda. Porque lo que caracteriza a un gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista es una sola palabra: hediondez. Y es lo que vemos en Estación Central, es lo que vemos en Recoleta, es lo que vivo yo día a día en Santiago Centro. Porque si algo caracteriza a la gente de izquierda es replicar el olor a caca que se va dando en cada una de las comunas. Y yo sé que estoy del lado de los vecinos de esto, porque los vecinos van a decir: sí, Pancho, es lo que estamos nosotros viviendo día a día. Entonces, unidad, cueste lo que cueste. Pero esa unidad no llega gratis. Y yo le quiero decir a los vecinos que los partidos se van a sacar los ojos. Los dirigentes se van a sacar los ojos. Y se están sacando los ojos. Y este fin de semana empezaron a sacarse los ojos. Y van a haber alcaldías en donde realmente va a ser crispadísimo. Si en Recoleta hay un candidato, Mauricio Smog de la UDI, hay un candidato a Renovación Nacional, Felipe Cruz, y hay un candidato republicano, Ruth Hurtado. ¿Cómo lo vamos a cerrar? No tenemos idea. Pero la verdad es que nos quedan 3 semanas para que los partidos se pongan de acuerdo. Y yo creo que los partidos se van a poner de acuerdo. Ese es mi acto de buena fe. Si no se ponen de acuerdo, mi compromiso con los vecinos es que yo voy a ser el primero en denunciar una pésima gestión de las mesas directivas. Y ahí hay que ser bastante crítico. ¿Por qué? Porque lo que nos está pidiendo a grito la gente es unidad. En las gobernaciones yo entiendo que hay segunda vuelta, pero ojo a todos los partidos, hay gobernaciones que podemos ganar en primera instancia. Lo que hicimos en la quinta región con subir a la Pepa Hoffman, bajar a Luis Pardo, para mí era lo que había que hacer. Con todo el cariño que le puedo tener a Lucho Pardo, porque la Pepa es mucho más competitiva que Lucho Pardo. Y agradezco el gesto que se hizo con nosotros con Carlos Cantero, porque sé que Carlos Cantero es mucho más competitivo y puede ganar en primera vuelta. Lo mismo con Luciano en la octava región. Y sé que podemos ganar en primera vuelta en Ñuble también. La novena. En la Araucanía, sin duda. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Generosidad ante todo, y entender que hay comunas en las que no vaya a llegar con el candidato que gris. Juan Leonardo Lagos. Digo, Pancho, son 3 semanas, es decir, ¿cuándo? El 27 de julio. 3 semanas. 4. Pues bueno. Claro, casi 4. Casi. Son 3 y 5 días. No. Claro, no, es que es un buen punto. En realidad son 3, porque tienes que inscribir a todos los candidatos si no tenías un acuerdo. No, personal, exactamente. Pero yo creo que es muy razonable el llamado que hace Pancho a que las personas tengan paciencia. Es súper difícil, pero también es comprensible en el sentido de que, bueno, estamos hablando de política, estamos hablando de negociación, estamos hablando de ganar o perder poder en ciertos territorios, y por lo tanto ese tiene que ser el mensaje que tiene que provenir de la clase política, pero yo creo que también eso tiene que ir muy de la mano con un esfuerzo por intentar ponerse de acuerdo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque obviamente en la medida que
las oposiciones se sigan dividiendo en una cosa que es muy entendible, porque es muy entendible que hayan 3 candidatos que cada uno de ellos piensa que es el mejor candidato posible, claro, y que no se pueden presentar mediante elecciones. Y por lo tanto la negociación es el único camino. Pero yo creo que este tiene que ser un gran llamado a todas las oposiciones. Yo creo que el acuerdo ya es un triunfo. Y además que el que sigue creciendo lamentablemente el gobierno y el Ejecutivo, que ha ido creciendo casi 12 puntos en las encuestas después de ver la división de la oposición. Quiero agradecerle muchísimo a Juan Leonardo Lagos, Constanza Juve, Pancho Rego por haber acompañado en esta primera edición semanal de Nuevas Voces. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y mañana nos encontramos nuevamente a las 13 horas en una nueva edición de Nuevas Voces. Que esté muy bien, nos vemos. Chao.